Hola chicos, espero que estén teniendo una bonita semana y un inicio de este mes de febrero. Vamos a empezar con lo que serían las clases correspondientes a dos materias de carácter muy esencial. La primera es el derecho administrativo y la segunda es la de derecho procesal familiar. Eh, en esta primera sesión vamos a hablar justo de lo que es el derecho procesal familiar, cuáles son los elementos que tenemos que tomar en cuenta. em, y a su vez, pues también vamos a tener como de pronto vamos a tener ciertas similitudes con respecto a la sesión que tuvimos en el mes de diciembre con derecho procesal civil. ¿Por qué? Porque al final del día el derecho procesal civil y el derecho procesal familiar están interrelacionados, ¿no? Seguramente cuando ustedes vieron sus clases de derecho procesal, perdón, de derecho civil, se habrán dado cuenta justo de la importancia que tiene el derecho civil y el por qué, por así decirlo, el por qué nos encontramos de pronto con em, ciertas instituciones que forman parte de pues lo que es el derecho familiar, ¿no? Em, y obviamente, pues también todo lo que nos hemos encontrado con respecto a el acto jurídico de personas, los bienes y derechos reales, las obligaciones y la elaboración de los contratos, de una forma u otra tiene una implicación familiar y una implicación de las relaciones sociales que como seres humanos entablamos. ¿Qué me gustaría el que pudiéramos comprender o visualizar, ¿no? En primer momento, y les digo, va a ser como constantemente esta primera unidad, como un repaso de los conceptos básicos que en un primer momento tuvimos en Derecho Procesal Civil. Esta materia, después de la primera sesión, voy a tratar que sea de la misma manera que en Derecho Procesal Penal, que veamos ciertas partes de las de audiencias que ya se encuentran en videograbación, ciertos presupuestos legales que en un primer momento pudiéramos como preguntarnos cómo los aplicamos, cómo le hacemos, y obviamente pues lo que va a ir desenvolviéndose, ¿no? Como siempre, y es algo que les voy a conminar, es el que tengamos conciencia de cómo el derecho familiar, pues al igual que todas las ramas del derecho, pues tienen ciertos elementos que es necesario que comprendamos y dentro de estos elementos, pues también tiene una legislación que la regula de manera constitucional. Y obviamente em, con esta regulación, pues siempre vamos a encontrarnos propiamente con lo que nos dijo el legislador en términos de em, pues de las garantías y de los derechos humanos que el mismo legislador reconoce. Ya en su momento yo les había explicado que nos tenemos que encontrar con la gran reforma en derechos humanos que fue en el 2011 y que pues obviamente a partir de ahí la aplicabilidad de los tratados internacionales pues se ha venido desarrollando a lo largo como de estos últimos años. Entonces sí es súper importante el que ustedes recuerden que justo en pues sí, o sea que justo en estas transformaciones, que justo en estas reformas, pues siempre hay una base constitucional y que pues no nada más nos tenemos que ceñir a lo que dice la Constitución, sino también a los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, ¿no? Em, en materia de derechos humanos con respecto a la familia, tenemos algunos que pues tenemos que también tener en cuenta. Primero vamos a tratar el tema de justo la base constitucional, que pues em, fundamenta pues propiamente por así decirlo, toda la legislación en materia familiar, ¿no? ¿Qué es lo que primero que tenemos que encontrarnos? Pues bueno,
El primer artículo, pues obviamente sí es el artículo primero, en el cual se reconoce que todas las personas que estén dentro del territorio nacional van a disfrutar justo de los derechos y de las garantías constitucionales que son reconocidas por esta constitucional, por esta norma constitucional y también por todos los tratados internacionales de los cuales nuestro país sea parte. Posteriormente a este artículo segundo, vamos a encontrarnos el artículo cuarto, que es precisamente este artículo que regula todas las relaciones familiares dentro de nuestro país, principalmente ¿por qué? Porque aquí encontramos la base. Em, Tenemos que comprender primordialmente que el derecho familiar, ya seguramente ustedes lo vieron en sus clases de derecho civil, que el derecho familiar tiene una regulación em, muy importante con respecto a la importancia que le va a dar el Estado como el origen de, de la sociedad, ¿no? Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar con el artículo cuarto es, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Nos dice después que ésta protegerá la organización y el desarrollo de las familias y posteriormente que el Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho eh, a la igualdad sustantiva de las mujeres. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Vamos a seguir viendo, el artículo cuarto ha sufrido diversas, pues sí, como diversas circunstancias y por ende, pues tenemos que observar cómo le vamos a hacer, ¿no? Em, ¿Qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta de este primer párrafo del artículo cuarto, ¿no? Nos está diciendo que las cuestiones genéricas por parte de pues sí que las cuestiones genéricas por temas, valga la redundancia, de género, no van a ser un impedimento justo para la aplicación de la ley. Esto de pronto y actualmente nos mete en entredichos. ¿Por qué? Porque hay diversas legislaciones que, derivado de las circunstancias que nuestra sociedad ha tenido, se ha visto obligado el legislador a regularlas. Por ejemplo, ¿y dónde podríamos como verlo de manera más específica? Pues propiamente con la protección hacia las mujeres con respecto a el delito del feminicidio, a la violencia de género que en un primer momento se puede establecer. Por ejemplo, también con esta cabida a ciertas, ¿cómo decirlo? Como a ciertos puestos políticos que tienen que cumplir con una cuota con respecto a las mujeres, ¿no? ¿Esto por qué se hizo y de dónde tiene su origen? Justo de la violencia sistémica que pues de las mujeres han venido experimentando desde pues prácticamente pues ya la toma de nuestro país, ¿no? Entonces al final lo que se busca es justo el que pueda darse una realidad en cuanto a la igualdad, em, pues sí, como una igualdad real, ¿no? Una igualdad jurídica que pues ponga en el mismo escalafón a tanto a hombres como mujeres, ¿no? Este primer artículo es lo que nos está diciendo. Sin embargo, ahí pues también tenemos que entender cómo se van dando. Después nos va a decir, esta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. También el concepto de familia lo hemos visto afectado a últimas el concepto de matrimonio. ¿Por qué? Porque al final del día tenemos que recordar que nuestros textos constitucionales, el de 1917, el de 1957 y el de 1924, que han sido como las tres grandes bloques constitucionales, em, han tenido un determinado avance social, ¿no? En el caso del artículo cuarto, y de esta protección de las garantías constitucionales, que es como la gran o el gran beneficio que pues que el Estado ha reconocido. em,
al final del día, pues ha tenido como cierta repercusión con respecto a cómo hemos de entender nuestra nueva organización social, ¿no? En la actualidad podemos como verlo más claro. La configuración de las familias es muy diferente a lo que cuando se legisló precisamente este artículo cuarto se presentaba, ¿no? La única familia que era permitida pues eran los padres heterosexuales que podían tener hijos, ¿no? No había una apertura con respecto a la concepción de parejas homoparentales y pues incluso eh, en ocasiones, justo esta organización o las preferencias del mismo sexo o aquellas personas que fueran travestis, etcétera, se veían castigadas o amenazadas por la comisión de un delito, ¿no? En ese caso, durante el tiempo del siglo XX, había un delito que justo era contra actos por así decirlo, contratos de la naturaleza, que era justo en contra de los homosexuales, también con respecto a pues estas personas que gustaban vestirse del género diferente, ¿no? Esto al final del día pues viene de una organización y de una tradición cristiana, 100%, eso sí lo podemos decir. En otras culturas ciertamente a lo mejor y la homosexualidad se podía entender de otras maneras y era tolerada, pero pues bueno, en el mundo cristiano esto es totalmente contrario. Nosotros por tener esta herencia romanista, esta herencia latina, pues se entiende que las relaciones homosexuales en un primer momento no estaban prohibidas. Justo esto, estaban, perdón, prohibidas, justo esta prohibición generó como ciertas discusiones con respecto a los matrimonios igualitarios, ¿no? ¿Cómo podríamos hablar o qué tenemos que entender por un matrimonio? ¿Por qué lo tenemos que entender de esa manera? Eh, ¿Qué matrimonio venía si lo tomábamos desde un punto de vista lingüístico? Pues no podíamos estar hablando de un matrimonio eh, no podíamos estar hablando de un matrimonio que siempre y cuando pues no estuviera conformado por un hombre y una mujer. ¿Y a esto a qué nos lleva? Justo a pensar cómo, pues sí, o sea, cómo se configura, ¿no? Em, a continuación, vamos a ver un pequeño videíto justo de una pequeña discusión con respecto a los matrimonios igualitarios. Y vamos a ver justo este tema de los cambios, ¿no? Que fue un poquito antes de la reforma constitucional de 2012. Vamos a ver un video, es una nota del canal 11.
Justo como lo vimos en el video, y aparentemente de que completamente el video tenía que ver con respecto a la religión. Sin embargo, eh, hay que tener como y siempre el contexto de lo que vamos a, de que al final del día la realidad sociológica va a terminar afectando al derecho, ¿no? Em, Les comparto que cuando yo estudiaba en la Facultad de Derecho en el 2000, por ahí del 2009, estas discusiones con respecto a qué es lo que se tiene que entender por un matrimonio, qué tipo de personas tienen que entenderse, ni siquiera estaba como en el tintero. Únicamente, y es una reforma que se hizo aquí en la Ciudad de México, con una ley que se llama la Ley de Sociedades de Convivencia, en la que se buscó como una primera alternativa el asimilar la figura, por así decirlo, del matrimonio, pero con las bases de una sociedad, por así decirlo, civil. Y la misma ley, pues, marca algunas circunstancias em, que, pues, al final del día daban una alternativa a todas aquellas personas que en un primer momento no podían casarse y formar este patrimonio de familia, estas situaciones de familia que daban origen, pero que generaban pues esta unión, por así decirlo, de sociedad, ¿no? Y que al final del día esto es súper importante. ¿Por qué? Porque es el antecedente a los matrimonios igualitarios. Más o menos unos tres, entre 2 y 3 años después de esta, pues sí, después de esta discusión con respecto a qué es lo que tenemos que entender por sociedad y convivencia, por qué no, por qué los derechos con respecto a las familias se ven limitados, si nosotros no podemos eh, equiparar una sociedad de convivencia o no podemos equiparar estos derechos que en un primer momento pueden tener las personas del mismo sexo con respecto a la decisión de designar a un beneficiario, por ejemplo, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en caso de fallecimiento, en el caso del Infonavit, con las aseguradoras, o sea, al final del día es mi cónyuge, ¿no? Es la persona con la que yo he optado por unir mi vida y que pues derivó al final en una reforma constitucional, en unas resoluciones de la Corte que son bien importantes. em, Incluso si pueden echarle una mirada también de pronto como a esta sentencia que sacó la Corte con respecto a la legalización del aborto por ahí del 2009, con respecto a cómo podemos entender la vida o cómo jurídicamente se podía entender con las bases filosóficas, religiosas, de los diversos actores sociales, vamos a poder observar que una decisión o pues sí, que una decisión jurisdiccional no se toma siempre como al ahí se va, ¿no? Sino que pues se tienen que escuchar los diversos actores, ¿no? En materia de eh, reformas constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Y que al final del día eso es lo importante, ¿no? Las mismas controversias. ¿Por qué? Porque al final del día es cómo podemos dar cabida a estas reformas o cómo vamos actualizando el derecho a las circunstancias sociales. Que esto que ya mencionaban justo los ponentes con respecto a la conformación de las familias, pues es como en gran medida, pues esta justificación, ¿no? Todos tenemos derecho a justo formar una familia, ¿no? Y que cuando en el texto constitucional nos dice esta protegerá la organización y el desarrollo de las familias, justo el Estado está está dando pauta a comprender que la familia no solo se debe de reconocer de una forma, de una sola estructura, sino que hay diversas formas de estructuras, ¿no? También están, independientemente de las estructuras homoparentales o heteroparentales, pues también tenemos las estructuras uniparentales, ¿no? Hay familias en las cuales solo uno de los padres es el que se hace cargo, ¿no? Eh, o en estas familias que de pronto pues no están los padres y son los tíos, o sea, al final del día nuestra sociedad se conforma por una gran diversidad de familias y obviamente esto terminó afectando pues el texto constitucional. Posteriormente, ¿qué es lo que nos dice el texto constitucional en su artículo cuarto? Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Esto también es bien importante en el sentido de que al final del día se sigue comprendiendo que la familia es
el centro de la sociedad. Esto va a venir un poquito más adelante con respecto al reconocimiento del derecho de familia como una institución del derecho público, que forma parte del derecho público. ¿Por qué? Porque al final del día se reconoce que la familia es el seno o el centro de la sociedad. Y obviamente de esta conformación familiar van a depender muchísimas cosas, ¿no? Em, Aquí cerca de mi casa hay una escuela secundaria y a mí me encanta porque tienen un letrero gigante que dice qué es lo que se va a hacer a la escuela y qué es lo que se hace en familia, qué es lo que se hace en casa, ¿no? Y algo que dice este letrero es, en la escuela pues enseñamos matemáticas, enseñamos física, cívica y ética, enseñamos como ciertas cuestiones de conocimiento, pero en casa... eh, pues nos forma, o sea, se forman los valores que a mi gusto son más bienes que valores en el sentido de que un bien visto desde el punto de vista filosófico es algo que va más allá como de una cuantía que una cuantía económica, ¿no? Porque un valor, o sea, si lo vemos en términos de valores, se puede entender de pronto como esta circunstancia de transacción. Y pues bueno, para mí, más que valores serían los bienes, ¿no? Los bienes intrínsecos que nos hacen seres humanos, que nos hacen ser partícipes de una sola, de una sociedad. Entonces, esto para mí es súper importante. Em, y pues justo lo que lo que nos dice el texto constitucional y el legislador, que no tuvo como tanta complicación en cuanto a la reforma, es que cada quien va a determinar cuántos hijos tiene, cómo se va a conformar, ¿no? Incluso se reconocen que hay familias que no van a tener hijos, ¿no? Y que se entiende ahora y se le quita al matrimonio esta cuestión de la procreación que en un momento determinado pues pudimos haber escuchado en el video, ¿no? Cómo lo entiende la iglesia, que el matrimonio es para la procreación. Anteriormente, y la legislación, en muchas de las legislaciones, hace poco fue una boda y la legislación de los estados de pronto marcan que el matrimonio está hecho para la procreación, pero es una realidad que ya no es aplicable, ¿no? ¿Por qué? Porque las familias y los matrimonios ya no están dedicados únicamente a justo a la procreación y a seguir como creciendo en cuanto a la especie, ¿no? O sea, al final del día la familia y el matrimonio pues tiene una mayor amplitud, por así decirlo, con respecto a, pues sí, o sea, como con respecto a las circunstancias, pues sí, o sea, como a las circunstancias sociales, ¿no? Y que eso es al final del día algo como súper, súper importante. O sea, no podemos hablar únicamente como de estas situaciones, em, pues sí, o sea, como estas situaciones de pronto como discriminatorias, por así decirlo, ¿no? O sea, al final del día la Constitución es lo que está haciendo. Después nos dice, hay otros párrafos que hablan del derecho a los del derecho de los animales, del derecho del derecho a la salud, ¿no? Esos ahorita nos los vamos a saltar en el sentido de que justo no forman parte del núcleo familiar o del derecho familiar, sí tienen su importancia, pero no los vamos a tomar y nada más nos vamos a entrar justo como en estos espacios de lo que implica, ¿no? Después nos dice, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. ¿Por qué quise tomar este? Porque el medio ambiente no nada más es el medio ambiente ecológico, sino que también el medio ambiente implica cuestiones sociales, implican cuestiones culturales, de educación y no discriminatorias. Y quienes, obviamente, ante estas circunstancias, tenemos que comprender, pues que este derecho al medio ambiente es muy importante. A qué me refiero? Por ejemplo, por los temas también de los cambios de género, eh, lo que el Estado busca, o de pronto donde podríamos basarnos en una defensa de una persona que ha sido violentada en sus derechos civiles, en sus derechos humanos, con respecto a esta,
autopercepción, pues puede ser por este medio ambiente sano, ¿no? Cuando de pronto la sociedad se vuelve una sociedad discriminante y también se vuelve una sociedad violenta, que al final del día, pues esta persona también tiene el derecho de poder realizar y gozar de los derechos que las demás personas lo tienen, ¿no? Afortunadamente hemos dado avances y hemos caminado en esto, pero es bastante delicado en el sentido de que a la fecha todavía tenemos temas de violencia contra las mujeres, temas de violencia contra las personas homosexuales, cuestiones de religión, cuestiones de color de piel, ¿no? Y que al final del día, pues nos encontramos con que México es un país que a pesar de la gran cultura mestiza y de mezcolanza, em, pues desafortunadamente también es un país muy racista, ¿no? Y que no, y que es una sombra, por así decirlo, que es una, pues sí, una sombra, que es un espacio que no nos permite como el realmente integrar a todos. Mm. Después nos dice, toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta del registro de nacimiento. Esto es bien importante, ¿no? Porque justo dentro de la familia nos encontramos con una identidad. Que esta identidad, ¿dónde la encontramos? Pues en nuestro nombre, ¿no? En ser parte de una comunidad, que se fijan y si pueden darse una leída a sus actas de nacimiento, a las originales, no a los extractos, como de pronto los estados lo han hecho, se van a dar cuenta que viene el nombre, que viene el sexo, que viene bueno, el sexo biológico, que viene el nombre de sus padres, todo esto nos da una identidad y que obviamente esto nos permite como ir caminando en lo que buscamos, en lo que deseamos, en lo que nos va configurando y que al final del día eso es como algo intrínseco al ser humano, ¿no? Em, También nos dice que justo la autoridad, en este caso la autoridad competente es el registro civil. Esta autoridad, este registro civil es bien importante dentro de la vida del derecho familiar. ¿Por qué? Porque muchos de los actos que realizamos o que hacen el cambio del estado civil de las personas, pues los va a realizar el registro civil. Entonces es una autoridad eh, primordial dentro del desarrollo del derecho de familia, ¿no? No podemos entender no sé, un cambio de un estado sin esta intervención del derecho civil. Que también si ustedes pueden, denle una leída al nacimiento del registro civil que justo esto que veíamos en el video con respecto a la reacción de la Iglesia Católica, muchas de nuestras autoridades civiles tienen el origen justo dentro de la misma Iglesia Católica, ¿no? El registro civil nace justo a mediados del siglo XIX, en el sentido de que cuando se hace esta reforma, estas leyes de reforma del 57, un poquito antes incluso, em, cuando el Estado toma la posesión propiamente del registro, de los registros que tenía la Iglesia, que estaban acomodados de conformidad con respecto a cuántos niños estaban bautizados, cuántos matrimonios, todo esto, el Estado se lo quita a la Iglesia, ¿no? Y es bien importante cómo ciertas instituciones que tenemos actualmente, pues tienen un fundamento jurídico religioso, ¿no? Y que no pudiéramos entenderlo justo sin este contexto que poco a poco se ha ido perdiendo y que es muy delicado, no por lo que, no como por lo que implica en nuestras vidas, sino más bien como en este reconocimiento histórico de lo que, del peso que tienen, ¿no? Entonces sí es muy, muy importante eso, o sea, no podemos, eh, no podemos quedarnos ciegos con respecto a su importancia. No podemos quedarnos ciegos a la trascendencia en un primer momento histórico que tuvo la iglesia, ¿no? Sí hay situaciones jurídicas y de discriminación que no están bien, pero que pues la forma en la que entendemos nosotros nuestra sociedad, la forma en la que entendemos nuestras autoridades, pues se las debemos en gran parte a la iglesia católica, ¿no? Y que es como el respetarlo y el decir, ah, mira, tengo el contexto del por qué del por qué funcionan así las cosas, ¿no? De por qué cuando se celebra un matrimonio ante el registro civil, ante el juez del registro civil, hay como ciertas cuestiones que dotan de sacramentalidad, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Porque si recuerdan, el tema del matrimonio en el Código Civil lo establece como un acto solemnísimo,
Pero, pues bueno, este acto solemnísimo, ¿en qué radica, no? O sea, ¿cuál es la solemnidad? Entonces, sí es importante el que ustedes pues conozcan, si pueden y se dan una leída, un repaso justo de estas, pues sí, o sea, como de estas trascendencias, pues adelante, ¿no? En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a las niñas. Si nos damos cuenta, esto también es súper importante. ¿Por qué? Porque aquí el derecho de familia habla de los alimentos, ¿no? Y el bien superior del menor, en la mayoría de los juicios que ustedes van a llevar ante los juzgados familiares en la República, la mayoría de las resoluciones que ejecutan o que realizan los jueces, pues tienen que tomar en cuenta esto cuando hay presencia de menores, ¿no? ¿Qué es lo más conveniente para el niño? Anteriormente, y bueno, eso también es una cuestión cultural, pues bueno, en un juicio de guardia y custodia o en un divorcio y que derivaba y que de este divorcio derivaba un juicio de guardia y custodia y de alimentos, em, normalmente había un mayor peso a la mujer, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, pues también estos preconcepciones que se tenía con respecto a pues sí, o sea, como con respecto a la conformación de la familia, eh, pues se fue dando. Y que ahora ya no es, bueno, lo dejo los niños se quedan con la mujer porque los hijos necesitan de la mamá. En la actualidad, ¿no? La corte también ha resuelto justo cómo tiene que hacerse este estudio en bien o en búsqueda de este principio del interés superior de la niñez, ¿no? Del menor. Y esto permitió que padres solteros o que padres que se encontraban en el litigio pudieran conservar la guardia y custodia de sus hijos. Y es que esto es bien importante, ¿no? Y también el tema de las adopciones, por ejemplo, con los matrimonios homoparentales, también ha dado como pie a esto, ¿no? En el sentido de decir, a ver, estas parejas homoparentales y que en su momento cuando se dio el tema de los matrimonios igualitarios y de las adopciones, fue como un punto central también en la discusión, ¿no? Estas familias homoparentales son realmente aptas para poder cuidar a un menor. Fue una como de las grandes preguntas que se tenían. Mm, Después dice, los ascendientes y tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Y bueno, lo podemos ver de manera más clara esto que ya les decía de el rasgo de derecho público en el derecho de familia. Después nos dice toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencias. El Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños. La ley definirá las bases y modalidades para garantizar su realización de conformidad con lo previsto en los artículos 21, noveno párrafo, y 73, fracción 21, penúltimo párrafo de esta Constitución. Eh, Justo es como esa la importancia, ¿no? A continuación vamos a ver un video del doctor Miguel Carbonell que nos habla justo de esta naturaleza del derecho de familia que de una forma u otra pues tiene esta doble naturaleza. Entonces vamos a poner mucha atención.
Justo ya lo vieron ahí el doctor Carbonell junto con sus dos invitados nos está hablando propiamente de lo que es el derecho público y el derecho privado, ¿no? Cómo el derecho familiar tiene esta doble naturaleza. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando el Estado reconoce a las facultades de las personas para poder determinar el número de sus hijos, para poder determinar cómo van a conformar a las familias, pues eso es algo que se realiza dentro del ámbito privado, no dentro de las casas. Sin embargo, cuando hay una circunstancia, ya lo decía el doctor Carbonell, ¿no? Cuando hay una circunstancia que va escalando, el Estado necesita intervenir. ¿Por qué? Porque al final del día es lo que le va a permitir, la familia es el primer núcleo que le va a permitir al Estado el perpetrarse y el continuar. Desafortunadamente en nuestro país actualmente nos encontramos con una situación, con una crisis de Estado de Derecho y por ende una crisis social en el sentido de que es la delincuencia organizada la que determina cuáles son los límites y las estructuras, ¿no? Y que el derecho pues pasa a un segundo término. Entonces es algo bastante delicado porque, bueno, nuestro Estado tendría que garantizarnos la protección de de las garantías o de los derechos mínimos que deben de gozar todas las personas, ¿no? Es, y, y volvemos a lo mismo, es algo bien delicado en el sentido de que no tendríamos que estar experimentando estas circunstancias. Mm, ¿Qué es lo que también tenemos que entender, ¿no? Ya lo mencionábamos, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de la aplicación del derecho procesal familiar? Eh, a manera de una aplicabilidad, hemos de observar que los conceptos aplicados en la teoría general del proceso se aplicarán de manera supletoria en todo aquello que no se encuentre regulado por las reglas del derecho procesal familiar. Normalmente, y es algo que tenemos que ir visualizando, dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles, y dentro de el código civil, o perdón, de procedimientos civiles que se tenían en cada uno de los estados, había un apartado directamente que buscaba regular las controversias del orden familiar. Sin embargo, bueno, muchas de las estructuras que se tenían que tomar en cuenta, por ejemplo, en temas de derecho de pruebas, en temas de estructura de la demanda, pues las tomamos propiamente de la parte general del Código Nacional de Procedimientos Civiles, ¿no? Y que a pesar como de esta singularidad entraba de manera supletoria como todo lo demás que tenía que ver directamente con el derecho procesal civil. Entonces, por eso les decía, esta materia, que es muy importante porque determina cómo vamos a llevar los juicios, va muy conectada con el derecho procesal civil en el sentido de que justo, eh, pues sí, en el tema de que justo es una forma en la que el Estado organiza o organizó eh, las realidades de la sociedad procesal, de la sociedad y de las necesidades procesales en el ámbito central que es la familia. Entonces, vamos a ver ciertos conceptos que son fundamentales. eh, ya en su momento en Derecho Procesal Civil habíamos hablado de esta trilogía fundamental, que son la acción, la jurisdicción, el proceso. Para recordar un poco, sé que está un poquito más fresco, pero es necesario que lo recordemos. ¿Qué es qué es la acción? La acción proviene del latín actio y significa movimiento. Es el derecho humano que faculta a los individuos y a las personas jurídicas a provocar la actividad estatal para una impartición de justicia pronta y expedita. En el caso del derecho de familia, estos han de aplicarse a una determinada relación entre los integrantes del núcleo familiar y los conflictos que afecten a la misma. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de la acción, y lo vamos a ver un poquito más adelante, el Código Nacional de Procedimientos Civiles, junto con el Código de Procedimientos Civiles de cada una de las entidades, establecían cuáles eran las tres clases de acciones. ¿Sale? En este caso, el derecho de familia, nos vamos a ir adelantando, solo va a hablar de dos tipos de acciones. Una parte que tiene que ser con las acciones reales, que van a ver o se van a ver inmiscuidas 100% con materia de sucesiones y las acciones para cambiar el estado civil de las personas. Estas dos acciones
son las que en un primer momento va a regular el derecho procesal familiar. En el caso de de las acciones con respecto a los bienes, de las acciones reales, únicamente van a verse afectadas, por así decirlo, las constantes de lo que es las masas hereditarias, las cuestiones sucesorias. Eso es lo que se va a considerar dentro de propiamente el derecho familiar en materia de bienes, ¿no? Y también una partecita a lo mejor del patrimonio de familia, pero todo lo demás tiene que ver con el estado civil de las personas. La jurisdicción. ¿Qué tenemos que entender por jurisdicción? Es una función soberana del Estado realizada a través de una serie de actos que están proyectados o encaminados a la solución de un litigio o controversia, mediante la aplicación de una ley general que en este caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimido. En el caso del derecho procesal familiar, la jurisdicción se centra en específico a la jurisdicción del juez de lo familiar. El único que va a resolver es el juez de lo familiar. No puede resolver un juez laboral, salvo en algunas cuestiones, eso lo vamos a ver más adelante y después. em, no lo puede ver un juez de lo penal, salvo también sus bemoles. No lo puede ver un juez de lo civil, ahí sí. ¿Por qué? Porque únicamente vamos a encontrarnos con que eso es del ámbito del derecho familiar. Finalmente, ¿qué es el proceso? Debemos entender como proceso al conjunto complejo de actos de Estado como soberano, de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relación substancial, actos todos que tienen la aplicación de una ley general o en un caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo. En el caso del derecho del proceso configurado por el legislador se presentan las controversias del orden familiar, las controversias no jurisdiccionales y el juicio oral familiar. Se fijan, aquí tenemos tres clases de juicios. El que es directamente con respecto a las controversias del orden familiar. Hay controversias que también son no jurisdiccionales. Por ejemplo, el demostrar que hay una dependencia económica o el demostrar que se eran concubinos. Y el juicio oral familiar, que pues el mismo código establece sus reglas. Vamos a hablar de la acción. Cuando hablamos de la acción, como se mencionó hace ratito, hace unos momentos, hablamos de la acción es el derecho humano que faculta a los individuos a provocar la actividad estatal para una impartición de justicia pronta y expedita. Y bueno, sabemos que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en su artículo 11, nos ordena justo esta división de las acciones, que son en primer lugar las reales, en segundo lugar las personales y en tercer lugar del estado civil de las personas. Y también el mismo artículo nos dice qué es lo que tenemos que entender por las acciones en el caso del estado civil de las personas, que se clasifican de la siguiente manera. Las acciones del estado civil tienen por objeto las cuestiones relativas al nacimiento, reconocimiento, defunción, matrimonio, concubinato y sucesación, pacto civil de solidaridad, sociedades de convivencia o sus equivalentes. Si se fijan ahí hay diversas como materias de las cuales el código se hace cargo, ¿no? Vamos a ver un pequeño video justo del estado civil en este caso, el Consejo de la Judicatura Federal.
Como ya lo veíamos en este video también y de lo que ya les mencionaba, el estado civil de las personas y en este caso el derecho procesal familiar y el derecho de familia tienen una importancia trascendental en cuanto a la conformación del Estado. No podemos entender o comprender el Estado sin la familia. Igual, si quieren como de pronto profundizar o verlo, pues hay demasiada, perdón, lecturas con respecto a la importancia de la familia dentro de la función estatal y económica, ¿no? O sea, tenemos ahí un ensayo de Engels con Marx que justo habla de cuál es la importancia de la familia, cómo se organizó y que al final del día es uno de los antecedentes o algún estudio con respecto a esta conformación social, ¿no? En cuanto a la sociología, o sea, para el Estado, desde su inicio en Roma, y en las polis griegas y en las diversas culturas siempre ha tenido una gran importancia. Y de ahí, pues obviamente el Estado civil pues viene a entrar directamente en ella, ¿no? El siguiente es el de la jurisdicción y cuando hablamos de jurisdicción, volvemos a lo mismo, tenemos que entenderla como la potestad que tienen los jueces para poder resolver de los conflictos que se presentan entre los ciudadanos. En el caso del derecho de familia, la jurisdicción recae totalmente en los juzgados de lo familiar. Esto lo estoy haciendo de manera muy genérica y lo estoy mencionando de esta manera porque hay estados en los que los juzgados civiles ven materia familiar también por la incapacidad que tienen, por así decirlo, las entidades federativas para tener una gran red de jueces que resuelvan de estos casos, ¿no? Entonces, en ocasiones nos vamos a encontrar un solo juez para una determinada circunscripción y este juez que va a resolver de derecho de familia, de derecho civil, de derecho mercantil, ¿no? Pero, pues bueno, ya tenemos ahí una idea. En dicha jurisdicción estará supeditada a las legislaciones que sean determinadas en todas y cada una de las legislaturas estatales y para que el Poder Judicial pueda resolver los conflictos que se suscitan entre los pares, es necesario el ejercicio del derecho de acción. Recuerden, la acción va muy junta con la jurisdicción. No puede haber jurisdicción si no hay acción. ¿Por qué? Porque al final del día es la potestad que tiene el Estado, ¿no? Perdón, el sujeto, el individuo, el ciudadano, para poder solicitar el auxilio del Estado y pues obviamente para resolver su conflicto, ¿no? Esto nos va a implicar el buscar una respuesta de parte del juzgado para que intervenga ante el conflicto y la respuesta que va a dar el juzgado lo va a hacer por medio de la sentencia. Recordemos también que un término que entra directamente con la jurisdicción es el de la competencia y normalmente esta desarrollaría en diferentes sentidos, ya lo sabemos como en cuanto a la cuantía, en cuanto al fuero, en cuanto a la materia, al grado. Pero bueno, en el derecho de familia no vamos a poder hablar de una cuantía por cuál resolver. La materia se va a limitar únicamente a la familiar. El grado, pues ahí lo tenemos que entender justo que tenemos siempre primero que tocar en materia de primera instancia, es decir, ante los juzgados familiares, y posterior vamos a irnos a las salas que resuelvan en materia de derecho de familia, ¿no? O una sala familiar. No podemos irnos directamente a la sala familiar al segundo grado si no hemos llegado al primero, no hemos tocado la primera. Y finalmente el fuero, bueno, vamos a entender que siempre el fuero va a ser local. ¿Por qué? Bueno, ya mencionaba que no es una facultad propiamente del Poder Judicial de la Federación el que trate de derechos de familias, salvo pudiera ser alguna circunstancia en la cual una determinada concesión se viera afectada en cuanto al tema de un juicio sucesorio, ¿no? Pero pues lo normal es que no sea de esa manera. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que entender? Pues justo que esto se va desarrollando conforme al, a la forma en la que la autoridad va resolviendo, ¿no? Y en este caso, pues bueno, la jurisdicción es en materia familiar. El último concepto que trataríamos, pues propiamente es el del proceso. Y para esto, antes de tocar vamos a ver un último video, en este caso del doctor Carbonell,
mencionando la jurisdicción en materia familiar.
Si se fijan, justo en este video nos habla de la importancia que tiene la jurisdicción, ¿no? El que ahora se entiende la jurisdicción como una forma de equilibrar la balanza con respecto a los patrimonios y las oportunidades que tienen em, las partes una vez que han invocado el derecho de la acción y los derechos que tendrían que tener, ¿no? Que también tenemos que ver, pues justo ya el último pedacito de esta clase, que es el proceso, y se define como la serie de pasos en la función jurisdiccional compositiva del litigio. Dentro de la doctrina jurídica se reconoce que hay un vínculo con otro concepto y que, bueno, este lo tenemos que entender como el procedimiento. ¿Qué tiene que ver con el procedimiento? Pues el procedimiento es el conjunto de ciertos actos para la realización de otro acto. En este caso, el proceso podríamos decirlo que es el conjunto de procedimientos. Eh, Esto lo tenemos que entender en el sentido de que, pues, propiamente, y lo vamos a encontrar, en materia administrativa estamos hablando de más de procedimientos que en materia jurisdiccional. Incluso la ley que regula todos los juicios administrativos se llama la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que es muy diferente. Em, ¿Cómo tenemos que entenderlo? Que, bueno, al final, eh, esta e- este término del procedimiento, del proceso, se va a regular por el artículo séptimo, de 16 y 17 constitucional, que van a resguardar los derechos humanos a el acceso a una justicia pronta y expedita y al debido proceso. ¿Cómo se va a componer el proceso en materia del proceso familiar? Etapa postulatoria, que es en donde la persona, el actor, el accionante, va a acercarse al proceso jurisdiccional, va a iniciar el proceso jurisdiccional y va a realizar un planteamiento claro y preciso de la pretensión que va a tener. Recordemos que pretensión es el interés que él va a tener al juzgado y en su caso le va a solicitar que resuelva a su favor. A esta etapa postulatoria y a este derecho de acción se le va a poner o se le va a oponer el derecho a una excepción, a formular excepciones y defensas por parte del demandado, y a su vez también en este escrito el demandado va a tener que solicitarle al juez y exponerle de manera clara qué es lo que él está buscando, cuál es el interés que él tiene con respecto a ese juicio. Va a poder solicitar una reconvención, que es una contrademanda, por así decirlo, un volver a demandar, en este caso, aquí en la reconvención, lo que va a hacer es el demandado se va a transformar en actor y el actor en demandado, ¿no? La etapa probatoria, ustedes ya lo saben, es aquí las partes van a ofrecer o ya han ofrecido en este caso sus pruebas y en este caso el juzgado por la actividad jurisdiccional va a determinar cuáles son las que van a ayudar a dirimir el asunto y cuáles no. Finalmente, la etapa resolutiva, que es la que se integra por la sentencia una vez que ya se han desahogado todas las pruebas, y la etapa ejecutiva, que es justo hacer la ejecución de la sentencia. Y pues bueno, obviamente en tema de índole familiar hay ciertas reglas que ya lo veíamos hace rato cuando les explicaba el artículo cuarto constitucional, por ejemplo, en el tema de la violencia de género, en el tema de la presencia de los menores por este interés superior del menor, una circunstancia de vulnerabilidad por la violencia sistémica. Entonces, al final del día, todo esto se va a estar, va a estar presente y en el caso del proceso y de la actividad jurisdiccional, pues la aplicación de estos tratados internacionales, pues van a verse presentes, ¿no? Pues bueno, chicos, este sería todo por la sesión de Derecho Procesal Familiar. En la siguiente sesión lo que vamos a hacer es ver justo cómo se va a ir desarrollando este procedimiento, este proceso, perdón, y pues espero que les sea de utilidad. Cuídense y nos vemos posterior a el derecho administrativo.